mucho mejor. Por ejemplo, si vamos a trabajar a Cislo, ¿no? Vamos a ver el mundo de Cislo, los inicios de siglo, ¿no? Vamos a trabajar eso, vamos a ver todo ese aspecto que está trabajando Cislo, todo lo que significa este autor, su época, el siglo XX, cómo es que empieza su trabajo, cómo es que entra al mundo académico, cómo es que se incorpora y qué cosas refleja de la época que está él viviendo, ¿ya? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo oh, el tiempo, el espacio, ¿no es cierto? El momento, ¿no? De al autor, ¿no? Cómo el momento decide al autor, cómo de alguna manera ese autor se coloca de acuerdo a su época, ¿ya? Entonces, este, es esa la idea, es esa la idea. La idea es que veamos nosotros qué cosa está ocurriendo detrás, qué está ocurriendo en ese momento, ¿no? ¿Qué está ocurriendo cuando se dan estos casos, ¿no? ¿Qué está, qué está pasando? ¿Qué está, qué está ocurriendo? ¿Qué está qué motivaciones tiene el autor detrás de la obra, detrás de él, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Qué cosa está pasando? Entonces, entonces vamos a ver eso, justamente se trata de hacer un trabajo que eh, eh, le dé al autor, le dé al autor su ubicación, le dé al autor su posición, nos diga qué está pasando. Voy a hacer un ejemplo ya voy a hacer un ejemplo ya, voy a ver, voy a hacer un ejemplo de cómo vamos a hacer el trabajo ya, en tanto sociología, ¿está bien? Aquí está el ejemplo, ¿ya? Vamos a ver qué está ocurriendo aquí, ¿sí? Entonces, se trata de eso, de que ustedes detrás de la obra y del autor descubran qué está pasando en su mundo, qué está ocurriendo, qué está pasando, qué es lo que ocurre, que hay, ¿ya? ¿Qué es lo que hay? ¿Ya? Eso vamos a verlo. ¿Está bien? Entonces ahorita voy a mostrarles, por ejemplo, una manera en que podemos trabajar esto, ¿ya? Aquí está, voy a trabajar esto, aquí está, ya está. Voy a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, a ver, aquí está el ejemplo. Eh, ya voy a compartir pantalla para que ustedes vean de qué se trata, ¿ya? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ya, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Agarramos cualquier obra, ¿ya? Voy a compartir pantalla, atención todos. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Voy a compartir pantalla y aquí está la obra, ¿ya? Aquí está la obra, aquí está la obra, ya está. Entonces voy a compartir pantalla, ¿ya? ¿Qué cuadro ven aquí? A ver, ¿qué cuadro están viendo aquí? ¿Qué cuadro están viendo aquí? ¿Alguien me puede decir cómo se llama este cuadro? ¿Alguien? ¿Alguien me puede decir cómo se llama este cuadro?
Nadie se anima. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Alguien me puede decir? ¿Están ahí? La Guernica, profe, de Picasso, ¿no? Ajá, perfecto. Muchas gracias. ¿Quién fue el que dijo eso? Henry Christian, profe. Ya está. Muy bien. Felicitaciones. Entonces, este cuadro, por ejemplo, ¿no es cierto? Detrás de este cuadro hay una interpretación sociológica. Detrás de este cuadro hay algo que decir, algo que interpretar, algo que contar, algo que explicar, ¿no? Entonces yo me voy a explicar este cuadro a partir de su origen. ¿Por qué surge este cuadro? ¿Quién lo ha pintado? ¿Por qué lo ha pintado? ¿Qué expresa en lo que pinta? ¿Qué dice cuando pinta este cuadro? ¿No? Qué está expresando? ¿No? Entonces, ¿qué está expresando? ¿Por qué este cuadro está así? ¿Qué piensa? ¿Ya? Entonces, eh, entonces, ¿cuál es la manera en que tenemos que entender este cuadro? ¿Cómo debemos entender este cuadro? De la siguiente manera. Yo pongo acá esta figura. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Tiene que ver con el cuadro Guernica. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo conoce este señor alguien? No, nada, profe. Se llama Francisco Franco. Eh, en 1936 a 1939, aquí en España, se produce una guerra civil entre los antiguos señores feudales que no querían dejar la tierra, ya, y no querían democracia, no querían que haya un gobierno de ciudadanos, de participación ciudadanos, y los otros señores del norte, que eran más ciudadanos, más demócratas, más republicanos, ¿ya? Y este señor se vistió junto con Mussolini, Hitler y De Toyo de fascistas, ¿sí? Entonces, este señor, ¿no es cierto?, que se llama Francisco Franco, ¿no? Se apoyó para ganar su guerra contra los republicanos y comunistas con la aviación, este, aquí está la guerra civil, este es un cuadro de la guerra civil, y se apoyó con la aviación del ejército de los nazis. Entonces, quiere decir que en la guerra civil española, ¿no es cierto? En la guerra civil española, y nosotros podemos ir a googlear aquí la guerra civil española, ¿no es cierto? Googleamos guerra civil española, guerra civil española, ¿no es cierto? Googleamos, ¿ya? Y vamos a ver imágenes, ¿ya? Imagen, ¿ya? Vemos todo lo que fue esta guerra civil española, ¿ya? Y entonces, uno de los acontecimientos más terribles de esta guerra fueron los bombardeos. Aviones nazis bombardearon, ¿no es cierto?, diferentes ciudades, y una de las ciudades que se bombardeó con mucho sadismo, con mucha irresponsabilidad, fue Guernica. Y aquí está el cuadro de Picasso, ¿no es cierto?, que te demuestra cómo, ¿no? Las figuras te demuestran el terrible acontecimiento que fue Guernica. Aquí está el toro, que significa el fascismo.
aquí está una persona que está mirando al aire, los incendios que se producen por el bombardeo, una señora con su niño muerto, personas en el piso desparramadas, muertas por la bomba, y entonces yo tendría que hablar del fascismo, ¿no es cierto? Entonces, para hablar de Guernica, yo podría hablar del fascismo. Entonces, a partir de un cuadro, voy a hablar del fascismo de la siguiente manera. Los fascistas son los señores feudales que no querían la revolución ilustrada del siglo XVIII y entonces, como no querían la democracia, como no querían la ilustración democrática del siglo XVIII, no abrazaron la ideología racista. ¿En qué consiste esta ideología racista? En decir que hay razas superiores, que hay grupos superiores en el mundo y unos grupos tienen que dominar a otros. Eso se llama fascismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el fascismo viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser, ¿no? La forma en que los señores feudales del pasado, ¿no es cierto?, tienen su manera de enfrentar el mundo. ¿Por qué? Porque en la sociedad europea el siglo XIX fue un siglo totalmente opresivo, fue un siglo que oprimió a la gente, fue un siglo que aplastó a las personas, fue un siglo en donde los grandes feudales que habían derrotado la revolución ilustrada, la revolución burguesa, ¿no es cierto?, se apropian de todo el poder, de todo el aparato del mundo, de todas los instrumentos, de toda la maquinaria, el Estado-nación, se apropian de las propiedades, son colonialistas, vuelven a dominar las colonias, ¿no es cierto? Este mundo renace cuando cae la Revolución Francesa, luego de la caída de Robespierre. Entonces, estos señores, ¿no es así? Que caen, ¿no? Que se levantan en la revolución industrial, pero siendo totalmente dominadores, explotadores, ¿no? Que, que arrasan con todo, la propiedad, abusan de la gente, pero se disfrazan de Estado-nación, se disfrazan de colonialistas, se disfrazan de revolucionarios industriales, ¿no? Comienzan a dominar todo el mundo. Inglaterra va a tener colonias en Indochina, en Hong Kong, en lo que se llama Formosa, más tarde se va a llamar Taiwán, todas estas partes, ¿no es cierto? Guadalcanal, en África, ¿no? Francia también en Indochina, Vietnam, Laos, Camboya, lo más tarde se va a llamar Campuchea, ¿no? Y también va a tener colonias en Canadá, en América, las Antillas, va a tener colonias en África, ¿no? Alemania también, pero va a tener poco, va a entrar en desventaja y va a perder sus colonias en la Primera Guerra Mundial. Luego Italia también, Italia va a tener algunas colonias aquí en Abisinia, por ejemplo, ¿no? Y algunas colonias en Atenas, y va a perder, porque también está perdiendo la guerra. Está el imperio austrohúngaro, que tiene todo un dominio sobre los Balcanes. Está el imperio otomano, que ya está en descomposición, que fue el antiguo imperio de Bizancio, que tomado por los otomanos o los musulmanes, y este imperio va a entrar en decadencia. Está el imperio español, que pierde Gibraltar, al-Atar, piedra en el mar, ¿no es cierto? Y algunos reinos de Marruecos, en una guerra con Marruecos. Está Japón, que gracias a los daimyo y a los Tokugawa, ¿ah? Y a la revolución Meiji, va a crecer y va a invadir Corea y mediante Corea toda Manchuria. Entonces,
Entonces, este cuadrito, fíjense cómo nos puede hacer hablar tanto. Un cuadrito que nada más lo hemos mostrado y comenzamos a hablar tanto. Entonces, es eso lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir el trabajo y qué vamos a hacer en este curso? Vamos a escoger, así como este cuadro, un cuadro internacional y un cuadro nacional, por ejemplo, el de Humareda o cualquier otro cuadro, y a partir de la interpretación, ¿no es cierto?, vamos a ver qué cosa está pasando en el mundo. Este cuadro entonces refleja la guerra civil española, la guerra civil entre, ¿no es cierto?, republicanos y nacionalistas. ¿Quiénes son los republicanos? Ya hemos dicho, son todos los demócratas que quieren libertad, elecciones libres, partidos políticos. ¿Y quiénes son los nacionalistas? Los fascistas, ¿no es cierto? Los fascistas que tienen esta bandera que se llama, ¿no es cierto?, nacionalismo. Todo nacionalista es fascista. Entonces, estos fascistas van a surgir después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo alentados por la crisis de 1929. Están ya larvados en el siglo XIX, están creciendo, se están posesionando, pero van a tener forma como fascistas entre los años 27 al 35. Es así, y los 20 incluso, ¿no? Es así que Benito Mussolini toma Roma en 1920. Benito Mussolini le forma a Hitler, a Adolfo Hitler, que va a tomar el poder el 32. Luego, Hideki Toyo, el año 33-32, va a tomar el poder con los Kempeitai, ¿no es cierto?, que es la guardia, la policía secreta sádica, como la SS de los nazis, y toma el poder y su objetivo fundamental de los fascistas es eliminar comunistas. Los fascistas nacen porque los comunistas se están levantando frente a tremenda injusticia que hay en el mundo y surgen como una alternativa. Entonces, aquí toman el poder, incendian el 1920, el emperador Víctor Manuel de Italia se orina en los pantalones ante los fascistas y no reprime y no le pone en la cárcel a Mussolini y deja más bien que Mussolini sea una especie de gobernante en la sombra. En 1932 Hitler quema el parlamento, les acusa a los comunistas y se libra de tres enemigos, los comunistas, los demócratas y el Kaiser, y toma el poder. En 1932 Toyo elimina todo lo que son las elecciones y entra al poder en Japón y va a invadir Japón todo China, norte, noreste y todas estas islas y después va a atacar a Pearl Harbor el 7 de septiembre de 1941, haciendo que Norteamérica entre a la guerra luego de el Mar del Coral y la batalla de Midway. Entonces, en 1936, ante los excesos de los comunistas que están aquí en España, los comunistas haciendo feria, sale Adolfo, este señor Francisco Franco, ¿no es cierto?, y toma el poder. Pero bombardea Guernica con apoyo de los nazis. Los nazis llevan su cuadrilla de aviaciones que se llama Cóndor, y esta cuadrilla de aviaciones bombardea Guernica y mata a mucha gente, y fue uno de los actos infames de esta guerra. Entonces, lo que he hecho ahorita, este ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo ustedes van a tomar una obra de arte y lo van a hacer como yo he hecho, lo mismo van a hacerlo con el trabajo. ¿Qué les parece? Interesante, profe, porque sí tenía un poco de conocimiento de lo que era
el cuadro que había pintado Picasso, ¿no? Del Guernica. Pero sí, va a ser. Bacán, bacán, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. muy, muy, muy bueno. Ya, entonces, lo mismo van a hacer con, digamos, la cuestión peruana. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes van a agarrar cualquier arte, ¿no es cierto?, incanista. Por decirles, ¿no? Por decirles, ¿no? Agarramos figuras incanistas del Perú, ¿no? Que está de moda, que todos lo usan en sus salas, o lo repintan, o le dan el toque, el retoque actual, ¿ya? Y entonces yo comienzo a agarrar una serie de trabajos incanistas, ¿no es cierto?, que representan al incanista, ¿no? Entonces, y comienzo a trabajar, pues mira, oye, incas pintados al estilo renacentista y neoclásico, ¿no es cierto? Esto se llama neoclásico, ¿no? Es un estilo de arte que rescata lo clásico del Renacimiento y le da una connotación mucho más moderna, ¿no? Neoclásico, ¿no? Las pinturas de Debray, ¿no? Aquí mira la Coca-Cola de los incas, están usando lo inca, ¿no? Entonces, ustedes que les gusta pintar incas, vamos a ver detrás de los incas qué hay. Ahí está, la fotografía incanista, Martín Chambi, ¿no? Chani, Aznar, Figueroa Aznar, Valerio y tantos fotógrafos importantes del siglo XX. Entonces yo voy rastreando el gigante de Ñusco, otros dicen de Paruro, fin, pero esto te demuestra qué cosa quiere decir Martín Chambi detrás. Martín Chani quiere decir que no necesariamente el indio es chatito y sumiso, ni puede ser grande, y no necesariamente el indio puede ser vestido como campesino, puede estar vestido como señor. O sea, no existen las razas. ¿Qué te está diciendo en esta fotografía Martín Chani? Que las razas son un invento, que tú le pones a una persona de harapos y ya le estás nombrando que es tal o cual raza. Perfecto. ¿Qué te está diciendo esta foto? Que el indigenista es un frívolo, que solo le importa la foto y la imagen del llamita, del indio, del paisaje, ¿no es cierto? Pero contradictoriamente no te dice qué está pasando en ese mundo real. Y aquí está, ¿no es cierto?, a Velasco Astete justo en esta época, en otro mundo. Por fin, ¿en qué mundo estamos? ¿En este imaginario o en este de la tecnología? ¿No? Y también, ¿no es cierto?, cómo es que los pitucos de Cusco van por toda América en 1910, 20, ¿no?, difundiendo el arte inca. Coyoliti en una foto de Martín Chambi. ¿Qué hay detrás del indigenismo? De estas fotos que muestran al indígena en un idilio, a Cuculi, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ese arte indígena está surgiendo incanista? ¿Por qué lo inca está en todo sitio? ¿Qué está pasando con lo inca? ¿No? En todo sitio lo inca. Entonces yo me voy a explicar de la siguiente manera. Ah, ¿qué ocurre? Que en más o menos en 1517, un monje alemán, ¿no es cierto?, se rebela contra la Iglesia Católica, se rebela contra el arte católico y medieval, ¿no? Y dice que el infierno no existe, que no existe la Iglesia como intermediaria, no existen los 7 sacramentos, y comienza y clava un manifiesto en Erfurt, ¿no es cierto? Este padre se llama Martín Lutero. Y este padre católico que después reniega de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Entonces es el que instaura la reforma. Pero más tarde, para contradecir a la reforma, se crea la contrarreforma. Y la contrarreforma es más inteligente y en vez de chancarle a Martín Lutero, asume sus ideas, pero de otra manera. Dice, está bien, tienes razón Martín Lutero. Ya está, en vez del cielo, vamos a crear
lo que se llama el trabajo, la misión. Vamos a hacer misión. Muy bien, tiene razón Martín Lutero, ya no hay que cobrar indulgencias por el cielo, ya no hay que parasitar, lucrar con el cielo. Más bien ahora hay que hacer misiones. La misión de Andahuaylillas, la misión de Huaro, la misión de Cusco, la misión de Juli, la misión de Argentina, de misiones, ¿ya? Y ahí recaudamos, hacemos chamba dura, como tú has dicho, ¿no es cierto? Que en vez del cielo hay que chambear duro, hay que ahorrar bastante y hay que pensar mucho, como tú nos has enseñado eso, que el cielo está en la tierra, ¿no es cierto? Y comienza a dibujar los autores del siglo XVI, XVII, gente trabajando, los renacentistas al ser humano trabajando, ¿no? Entonces, el arte renacentista, humanista, va a expresar más al ser humano, al hombre. Es cierto, entonces, no necesito Iglesia Católica. Tú te puedes comunicar directamente con Dios. Ya no necesitas la intermediaria de la Iglesia Católica. Tampoco necesitas los 7 sacramentos, porque solo hay 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Entonces, hábilmente, los jesuitas, los reformistas, le contestan. Y ahí nace el arte incanista. Dice, está bien, no existe el cielo, pero existe la cultura andina, donde se ha desarrollado una sociedad totalmente paradisíaca, ¿no es cierto? ¿Ya? Un paraíso incaico, ¿ah? Donde no hay hambre, donde no hay, rateros, no hay ladrones, no hay gente vaga, ¿no? Existe más bien una sociedad ideal, ¿no es cierto? Donde todo es bonito, donde todo está bien armonizado, en fin, ¿no es cierto? Que pintan. Entonces los incas son el cielo y los incas van a tener que trabajar duro. No existe la iglesia, pero existe la Pachamama de los incas. La Virgen María, que es Pachamama, reemplaza a la iglesia católica. No existe los sacramentos, pero sí existe la Eucaristía. Y los incas tenían el Inti como Eucaristía. Entonces los jesuitas, en su afán de contestar a los reformistas, van a fundar una nueva iconografía, un nuevo arte. Entonces, detrás de la llamada escuela cusqueña, ustedes tienen que ver qué cosa hay, qué existe. ¿No es cierto? ¿Qué existe? ¿Qué existe detrás de la escuela cusqueña? Y entonces en la escuela cusqueña, para entender la escuela cusqueña en el presente, yo me voy al Renacimiento, me voy a la Contrarreforma, pero también me voy a la historia del Perú del siglo XX. Y en la historia del Perú del siglo XX encontramos, después de la guerra con Chile, grandes hombres que van a decir que los incas son parte también de nuestra historia. Porque la guerra con Chile perdimos porque había unos pitucos criollos que decían, no, los indios no son descendientes de los incas y no tienen por qué ser parte del país. Y ahí perdimos la guerra, porque muchos de esos indios, que así los llamaban, ¿no es cierto?, apoyaron a Chile por rescatar su tierra y muchos de los criollos apoyaron a Chile por defenderse de los indígenas. Y entonces surge la idea de Porras Barrenechea, leyendo las crónicas, Jorge Basadre haciendo la historia y Manuel González Prada reivindicando al indio. Y en el Paraninfo Universitario del Cusco se funda la Reforma Universitaria con Luis Eduardo Valcárcel, Alberto Yese, que es un norteamericano que viene y que trae a Hiram Bingham y que generan todo el turismo con la cultura andina, ¿no es cierto? Y aquí está la industria que se crea, en base a lo inca, la industria de la convención, el turismo y los estudios andinos, el descubrimiento de Machu Picchu, ¿no es cierto? Con todas sus
el descubrimiento de Choquequirao, la industria cusqueña, el liberalismo sureño, Lucre y todo eso, ¿ah? El aeropuerto, el turismo y todo el incanismo que eso ocasiona. O sea, en nombre de lo inca se restituye. Entonces, este sería otro ejemplo, señores alumnos, de cómo hacer el trabajo, ¿no es cierto? Podríamos hacer un trabajo totalmente eh, eh, que rescate toda esa parte de la historia del incanismo, de que rescate todas estas obras de arte, todo el incanismo que se ha generado en el siglo XX, con todas estas figuras, con todas estas obras que se ha visto con el Renacimiento, con todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece esta forma de abordar el trabajo? Opiniones, por favor. Hasta aquí, ¿qué les parece? Opiniones, opiniones. Profe, una pregunta. Dime. O sea, también dentro de la escuela cusqueña o sea, ¿cómo se podría decir? La Santa Inquisición o los incas, perdón, los incas trataban de representar a sus deidades, ¿no? Como a la Virgen María, representación a la luna o al Padre Dios, ¿no? Como representación del sol. Algo así Sí, es también lo que vamos a per, enfocarnos, per, profe, o perfecto, perfecto. Entonces, lo que les decía, ¿no es cierto? Lo que les decía hace poco. Fíjense ustedes cómo todo esto que tú estás hablando, ¿no es cierto? Tiene que ver con, a ver, aquí está, 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 aquí está. Ya, aquí está. Entonces, mira, fíjate, yo les decía lo siguiente, ¿no es cierto? Hartos de lo que ocurre en el medievo, ¿no es cierto? En el siglo XVI, cuando no se dio una reforma, cuando no se dio una reforma, eh, ¿qué ocurre? Que la sociedad harta ya de una falta de cambios en la iglesia, de una sociedad feudal que los oprimía, una sociedad aristocrática que los oprimía, ¿no es cierto? Que había centrado su poder en la amenaza del cielo y el infierno, ¿no? Aquí está el camino al cielo y aquí está el infierno. Este cuadro lo he sacado de Andahuelillas, ¿no? Una sociedad harta de que la iglesia le controlaba todo, porque no tenías que ascender socialmente, tenías que quedarte donde estabas, ¿no? Si eras hijo de un siervo, tenías que ser siervo, ¿no? La iglesia les imponía eso, desde entonces, ¿no? Que los 7 sacramentos te condenaban a que toda la vida vivas solamente bajo el imperio de la iglesia, toda tu vida estaba controlada, ¿no es cierto? Y surge pues Martín Lutero, que el 30 de octubre de 1517, hace 501 años, ¿no? Hace 503 años, hace 503 años, entonces Martín Lutero se revela contra eso, expresando, ¿no es cierto?, toda la indignación de una sociedad más libre, sobre todo de los burgueses, que en el norte de Europa estaban desarrollando la industria, estaban desarrollando una economía mejor, estaban desarrollando
modos de sociedades más democráticas. Los burgueses estaban en Europa demostrando sociedades más democráticas, estaban demostrando que había una sociedad muchísimo mejor, más democrática y menos feudal, ¿no? Había feudalismo, pero había más sociedad que tendía hacia la libertad. Este monje que era católico, que era hijo de un burgués, de un hombre que fundía cobre y negociaba con la industria de la metalurgia incipiente de ese entonces, ¿no? Viaja a Roma y en Roma es humillado, ve cómo en Roma hay todo un mundo corrupto, ¿no? Está llegando a Roma y apenas llega a Roma le dicen, ¿quieres tengo unas prostitutas? Yo tengo el mejor licor si quieres tomar, yo tengo casas de juego donde puedes divertirte. Los curas eran propietarios de todo ello. Y se da cuenta que Roma era una gran corporación económica, política, que recaudaba plata de todo sitio para vivir, pero de lujo, pues, los romanos, la iglesia romana, de ese entonces estoy hablando, ¿ya? No estoy hablando de la iglesia romana actual. La iglesia romana era terrible, pues, de ese entonces, la iglesia romana, pues, traía gente, ¿no es cierto? Y de todo sitio, y los arrinconaba, ¿ah? Coleccionaba dinero de todo lugar y hacía toda una especie de eh, de una vida totalmente licenciosa, pues, ¿no? Y ya pues este monje se da cuenta que la Biblia había sido falsificada 23 veces en los 23 concilios, ¿no? Y este monje se da cuenta entonces que esa falsificación alejaba a la iglesia del pueblo. Todo se había falsificado para dar poder a estos grandes hombres que estaban en Roma, ¿no? Y además que Roma también oprimía, junto con el Sacro Imperio Germano Románico, a los pueblos nórdicos y desarrollados. Así que este hombre se va a levantar en nombre de todos los burgueses contra esta opresión burguesa, feudal que existe de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, este hombre, Martín Lutero, va a expresar el espíritu libre de todos los hombres que están en contra de esa Iglesia Católica, de ese entonces. No estoy hablando con la Iglesia Católica en general, sino contra el orden económico, social y político, ¿no? Entonces, en sus 95 tesis, que es su manifiesto de protesta, por eso se llaman protestantes, que clava en la iglesia de Wittenberg el 30 de octubre de 1517, ¿no es cierto? En esa protesta, este hombre, ¿no? Va a expresar tres grandes ideas. Primero, que el cielo y el infierno no existen, porque del cielo y el infierno el mundo feudal había lucrado, pero terriblemente, ¿no? El mundo feudal estaba lucrando mucho con el cielo y el infierno, con la venta de indulgencias. No se olviden ustedes que la iglesia de San Pedro, el domo de San Pedro, tremendo domo, se había creado justamente con esa mafia de la venta de indulgencias. Yo te vendía un papel, tú me pagabas un alto precio y te podía llevar al purgatorio. Se inventa el purgatorio. ¿En qué parte de la Biblia había purgatorio? No hay. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que vender indulgencias? No hay. Entonces Martín Lutero denuncia eso. Denuncia no solo a una iglesia corrupta, sino a un mundo en el cual la corrupción, el abuso habían sido el norte. Luego dice, no existe la iglesia como única intercesora, como único intermediario entre el hombre, entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces dice que no, basta que tú, dice, no hay necesidad de cielo, perdón, lo primero antes, no hay necesidad de cielo, tienes que trabajar duro, se llama PROSAC y se llama profesión, tienes que ahorrar mucho y pensar bastante, ese es tu cielo. No a la iglesia católica. Tú puedes ir directamente puedes comunicarte con Dios y no a los 7 sacramentos, ¿no? La Eucaristía y el bautizo son los únicos sacramentos.
En respuesta a Martín Lutero y a la Reforma, surge Loyola. Justo, pero Loyola ya está en 1542. En 1532 ya se ha descubierto el imperio incaico. Ya está viendo el primer choque de Blasco Núñez de Balboa, de Vela, ya lo han matado a Pizarro los almagristas, se están peleando los conquistadores por el Perú, ¿no es cierto? Ya hay todo un proceso, ¿no? Entonces ya se funda la Orden de la Compañía de Jesús. Loyola, como no podían responderle a Martín Lutero las demás órdenes religiosas católicas, los dominicos, los franciscanos, los mercenarios, no podían responderle a Lutero. Entonces Loyola es un general que está peleando por España y en la batalla de Compostelas, en la batalla de Valencia, le disparan la pierna y la amputan y se deprime, pero antes ya Loyola había estado leyendo los textos de Martín Lutero. En vez de que yo le destruya a mi enemigo, lo que hace Loyola es más bien conocer a mi enemigo. En vez de destruir a mi enemigo, yo conozco a mi enemigo. Y al conocer a mi enemigo, lo entiendo mejor y puedo rescatar sus ideas. Eso hace San Ignacio de Loyola. Lee las obras de Martín Lutero, sus cartas, sus confesiones, sus 95 tesis, y al costadito de los escritos de Lutero, él escribe la respuesta católica. Y de esas ideas que le da Lutero, saca un texto que se llama Exercitae Spirituale. Y esos textos dicen que está bien, el cielo no es la indulgencia, no hay que vender indulgencias. El cielo es el trabajo, pero el trabajo de manera de misión. ¿Y qué es la misión? Es un cercado donde cierran las tierras y capacitan a una cantidad de llamados indígenas y primero les hacen mejorar su producción agraria, industrial, comienzan a hacer talleres, comienzan a hacer producción agraria, mejoran la agricultura, comienzan a tener tierras, desarrollan toda una producción importante. Luego los educan en la misión de Cristo mediante las artes. Ahí es donde utilizan el barroco, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que es importante, los jesuitas tienen bronca a España, porque el reino de España les ha negado muchos privilegios. Ellos han salvado al cristianismo, al catolicismo, de que sea avasallado por el protestantismo. Pero la monarquía absoluta española les ataca. ¿Y qué hace Loyola? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se alía ¿no es cierto? Con los incas, ¿no es cierto? Entonces, con Clara Coya. Hay un cuadro de la Compañía de Jesús donde está Clara Coya casándose con Martín de Loyola. Entonces, los jesuitas, con dos fines, con el fin de rescatar la idea del cielo, que ha sido negada por los protestantes, y con el fin de enfrentarse a España, impulsa el incanismo. Entonces, por eso es que Loyola va a decir que los incas son el cielo. El cielo ha existido. El Inti, el símbolo cristiano de sol, es el símbolo de los incas, y la Pachamama, el cerro, la Virgen. ¿Se me entiende ahora? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿cómo yo a partir de una obra como esta he contado una historia sociológica, la sociología de este cuadro, la sociología del infierno, la sociología del sol, la sociología del incanismo, ¿no es cierto? Que me va a permitir comprender cómo y por qué se ha hecho estas obras.
¿Por qué el incanismo tiene fuerza en el Cusco y en el Perú? No solo por la razón incanista de Loyola, sino también por la razón de estos grandes hombres que han desarrollado las ideologías del Perú a inicios del siglo XX, como son Jorge Basadre, Manuel González Prada, Raúl Porras Barrenechea, Luis Eduardo Valcárcel, Alberto Yeseque, Uriel García, José Gabriel Cosio, entre otros hombres que han desarrollado el Cusco. O sea que el incanismo viene desde la contrarreforma jesuítica, pero va a prolongarse en estas grandes personajes como Corina Mato de Turner, como Narciso Arestegui, un escritor famoso de Lucre y otros. Entonces, jóvenes, es eso lo que tenemos que hacer. ¿Qué les parece? Profe, Martín Lutero también es el que ha impreso la Biblia, ¿no? En diferentes idiomas. En alemán, claro, en alemán. Y con eso le da otra connotación, porque solo se podía leer la Biblia en italiano. Secularum, secularum, me atisque. Entonces, La religión Santo. siempre, profe, como una forma de opresión, ¿no? La El religión mal llevada, catolicismo. la religión fanáticamente llevada, la No, pero religión. sí, en general el catolicismo, profe, el Vaticano, así, porque pienso que con todo el poder y dominio que tienen, ¿no? de economía y de poder social, también llevan el mundo, ¿no? A su antojo, y también como en esos tiempos en la Santa Inquisición, o sea, modificaban los párrafos a su conveniencia, Por ¿no? Para supuesto, poder... por supuesto. Es lo que pienso. Por eso yo siempre digo, hay una religión de élite, de los élites que manipulan, pero no todas las élites son manipuladoras, porque hay también papas y papas, hay élites y élites, ¿no? Hay élites muy honestas que han hecho mucho bien. La religión católica ha hecho mucho bien en muchos aspectos y muchas élites han hecho mucho bien, ¿ah? O sea, no mezclemos a todo. Pero les estoy hablando del catolicismo de la pre-reforma, antes de la reforma, de las últimas etapas del catolicismo pre-reformista, no podrido, corrupto. Pero tampoco hay que meter todos en un saco, porque habían buenos papas, gente que quiso hacer algo bien, como Pío II, ¿no es cierto? Y hubieron sacerdotes y cardenales muy buenos que se opusieron a todo ello. Como más tarde vamos a ver el caso de Jerónimo Cabrera Lartaún, que aquí reparte tierras a los campesinos, o como vamos a ver el caso de Bartolomé de las Casas, que defiende la causa de los indígenas. Entonces, no todo está podrido. Me estoy refiriendo a esa iglesia de ese entonces. Después la iglesia tiene capítulos muy importantes, ¿no? Impulsa el desarrollo, el Vaticano II con Juan XXIII, Juan Pablo II, que son gente importante, pero que también se corrompe después. Yo preferiría un mundo sin iglesias y sin religión de esa naturaleza, con grandes aparatos. Si alguien quiere creer en Dios, yo más bien pensaría que esa persona cree en Dios voluntariamente, de manera espontánea, de manera libre, ¿no? Sin esos grandes grupos de poder, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si por un lado las religiones tienen esta parte, por otro lado también promueven la cultura. No te olvides que gracias a los religiosos y a la evangelización, el quechua comienza a tener forma y los evangelizadores desarrollan el quechua para evangelizar. Gracias a los curas y a los sacerdotes, la cultura andina continúa con su proceso de control vertical de pisos ecológicos, sus dinámicas sociales. No te olvides que los españoles no los eliminan como los ingleses a los apaches o a los amerindios, como así los llaman, o a los chilenos, sino que se juntan con ellos y crean una nueva sociedad y continúan muchos de los valores importantes de la cultura andina. Entonces, sí,
tiene muchos aspectos negativos, pero también otros aspectos positivos. Entonces, no hay que ser blanco o negro, malo o bueno. En lo malo hay lo bueno y en lo bueno hay lo malo. ¿No es cierto? Más bien lo que yo les invito es a ver la historia y los hechos humanos con más complejidad. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué dices, Oscar? Sí, ¿Sí? ¿Te parece? ¿Ya comprendes el trabajo? ¿Ya más o menos te ubicas? sí, profe. ¿Qué dices, Gabriela? Sí, profesor, le escucho. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué te parece? Ah, interesante, profesor, sobre lo que acabo de hablar sobre la iglesia, sobre Martín Lutero, y la parte sociológica, ¿no? De ese contexto, y también que ha sido reflejado en muchas obras de, digamos, de grandes maestros sobre las cosas que pasaban en ese tiempo. Bueno, yo lo he relacionado con eso, ¿no? Más que referido a la tarea que usted está dando. Perfecto. Entonces, ¿te parece bonita este método? ¿Qué dices, Solana? ¿Qué dices del método, de la tarea? ¿Cómo lo ves, Solana? Todo bien, profesor. ¿Lo Se entiende todo entiendes? lo que está explicando. ¿Lo entiendes? Entonces, tienen que agarrar dos autores del siglo XIX fines, uno internacional, puede ser Van Gogh, otro peruano, puede ser, no sé, Tilsa Sucía, puede ser algún autor vanguardista, no sé, y en base a esos autores, ustedes van a explicar el mundo, la sociedad, la parte sociológica de el mundo que lo rodea. ¿De acuerdo? Sí, Salomé, sí, Shalom, Sí, profe. sí, Shalom, Sharom, ¿de acuerdo? Sharom, ¿me Sí, entiendes, profesor, más Sharom? bien no estoy entendiendo bien. ¿Vamos a tomar a dos pinturas o cómo, profe? Dos pinturas con dos autores, con sus autores, dos obras de arte, puede ser cualquiera, puede ser artes plásticas, puede ser artes musicales, puede ser artes escénicas, ¿ya? Cualquier obra de arte, ¿ya? Y sobre eso Ya, vas a hacer profesor. lo que yo he hecho, es ensayo, vas a sacarle sus connotaciones, a qué se debe explicar su obra, ¿está bien? Ya, profe. ¿Sí? María Salomé, ¿se entiende? María Salomé, ¿se entiende? María Profesor, Salomé. profesor, ¿me está escuchando? Sí, le escucho, señorita. Profesor, yo tengo una duda. Yo estoy llevando con usted sociología y antropología y ¿Ya? quería saber si los dos El, autores que vamos a escoger en el mismo sociología trabajo, van a ser, o sea, puedo el mismo, presentar esos dos. el mismo. El que estás haciendo en sociología puedes trabajarlo en antropología. Ah, qué perfecto. Solo que en antropología le ves más su cultura, su etnicidad, su identidad, y en sociología le ves la parte económica, social, política. Lo mismo puedes trabajar. Ya también Oscar, que estás llevando conmigo, ¿no? Oscar, también te estás llevando conmigo. ¿Sí? Antropología. Ok, perfecto. ¿Sí? También Enrich creo que está llevando conmigo. ¿Ya? Los que están llevando conmigo antropología más, no hagan doble trabajo. Nada más le profundizan. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Les parece? Muchas gracias. Sí, ¿Ya? De hecho, que si me van a prestar un solo trabajo en los dos Sí. cursos, tiene que ser con un plus más. Si el primer trabajo es mil palabras, si son de dos cursos, me tiene que prestar 1500, solo que más enriquecido. ¿Está bien? El mismo autor. Ya no, ¿para qué vas a hacer otro más? ¿Sí? ¿Te Sí, parece? profe. ¿Sí? Sí. profe, ¿Ya? Sí, ¿Les ¿me profesor. parece podría bien? explicar de las palabras?
1000 palabras, pues va a ser el trabajo. O sea, va a contener 1000 palabras. No, Cuentan es que la ustedes anterior 1000 clase, palabras. profe, no entra, es la primera clase que estoy entrando recién al curso Ya. y O sea, 1000 no, palabras nomás. O sea, cuando escribes en la computadora, en el Word te dice cuántas palabras estás haciendo. Tiene que ser alrededor de 1000 palabras. Mínimo 1000 sí, palabras, no es máximo. ¿Ya? ¿Ya? no, profe. ¿Ya? Antes de seguir el curso, ¿qué es de el IBET? El IBET. ¿Quién conoce el IBET? Solana, ¿te has comunicado con el IBET? No, profesor, no conozco. Por favor, ¿ya? Conéctate con quién es Glenny. ¿Quién es Glenny? Óscar Aragón está. ¿Qué es de Celtio? ¿Qué es de Celtio? Creo que estaba profe y se fue. Ya, por favor, Señor, estaba fallando. díganles, por favor, que si faltan ahora, como ya tienen, es una orden de la SUNEDU, por favor. La SUNEDU nos ha dicho que no tienen que faltar, por eso les hemos dado. Los que falten se les va a retirar su chip que les hemos dado. Por favor, que no ocurra eso. ¿Ya? ¿Qué es de Dianexia? Solana, por favor, ponte mosca ya con ellas. Te voy a dar sus teléfonos. ¿Está bien? ¿Sí? Comunícate con Ya, ellas. Ya, comunícate con ellas, por favor. María Salomé, ¿cómo estás? María Salomé, Sí, profesor. le puedes ayudar a Solana a ubicar a todos esos chicos que no falten porque están reportando, están entrando a nuestro sistema y ven quién está faltando, no. No les conviene faltar, les van a quitar sus chips y hay una orden de que si no se justifica por alguna situación muy humana, no van a ser justificados. Ya, mamacita, sí, María Salomé, ¿me ayudas con ellos? ¿Ya? Sí, María Salomé, Sí, profesor, ¿me yo ayudas? le aviso a mis compañeros. ¿Me Sí, ayudas, me profesor. ayudas a ubicarles, ya? Te voy a dar sus teléfonos Ok, todo y a profesor. Solanita me lo ayudas, ¿ya? Ya, María Salomé. Está bien, profesor. Entonces, ya, están los de Croa, está Enric, está Sharon y está Jeremy. Todos los de Croa están, ya son 1, 2, 3 hasta el momento, ¿ya? Entonces, los que están faltando son los de Cerámica, María Salomé no, Sharon es de Cerámica, ¿no? Está Sharon también de Croa, ¿no? Sharon está de Croa, ¿ya? Entonces, Sí, María Salomé y Solana, moscas para que vengan todos los de cerámica, ¿ya? ¿Les puedo explicar ya, un hito más, para que nos vayamos? ¿Sí? 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 ¿Les explico? Sí, Una profesor, me parece explicación más, ya, un profesor, caso para... más, un caso Sí, más, ¿les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta sí, el curso? profe. ¿Bonito Profe, está o va a ser aburrido? Díganme ustedes. ¿Ah? ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta o va a ser aburrido? Otra vez, profe. Otra vez. Ya, les voy a explicar, ¿ya? Les voy a explicar el curso, ¿ya? El curso les voy a explicar. Y dice así, de la siguiente manera. Ya está, ya está. Voy a explicarles el curso. Otra vez, otro ejemplito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar fines del siglo XIX o siglo XX, ya hemos hablado de que hay que tomar en cuenta todas estas ideologías, esta situación de crisis, la crisis del 29, y cómo esta origina el fascismo y el comunismo, ¿no es cierto? Luego, una de las cosas que hay que trabajar con mucha fuerza es los cambios que ocurren en el Perú. En el Perú ocurren cambios fundamentales, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el regionalismo, la regionalización, todo lo que son el rezago del manejo que existe de América del Sur después de los
criollos. Otra cosa que hay que trabajar para comprender el siglo XX es esta relación entre Cusco y Buenos Aires. Hay una relación intensa entre Cusco y Buenos Aires, y muchas de las obras de arte, cultura, ¿no es cierto?, entre el primer tercio del siglo XX es entre Buenos Aires y Cusco. ¿Por qué? Porque antes los barcos de Europa no venían directo por el canal de Panamá, porque no había canal de Panamá. Se daban la vuelta todavía por América del Sur, por acá, por América del Sur, se iban hasta abajo, y ahí subían el Cabo de Hornos, todo Chile, a sur del Perú, llegaban al Callao, y recién del Callao, en transporte de carretera y mula, venía a Cusco. Pero ¿qué ocurría? Que en esta ruta, paraban en Buenos Aires, y en Buenos Aires desembarcaban mercadería, bastantes revistas, ¿no? Y estas revistas, libros y cultura, cuadros, obras de arte, viajaban por toda la sierra de Rosario, Tucumán, Bolivia, ¿no es cierto?, Bolivia, y llegaban a Cusco. O sea, más rápido llegaban las cosas a Cusco que a Lima. Entonces fue otra de las cosas que hay que ver, por ejemplo, para trabajar a los pintores indigenistas de inicios del siglo XX. Muchos de esos pintores y artistas indigenistas o artistas simplemente tienen mucha influencia europea por esta ruta directa de Argentina. Entonces, quienes van a trabajar, ¿no?, por ejemplo, pues no sé, Mariano Fuentes Lira, quienes van a trabajar a Gutiérrez, ¿no?, Julio Gutiérrez, ¿no?, otro artista, o grabadistas de la época, cusqueños, ¿no es cierto?, van a ver que muchos de ellos tienen una influencia desde Argentina directamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que Europa les llega más rápido a Cusco. La Universidad San Antonio Abad del Cusco era una de las mejores y más cotizadas, justamente por eso, porque más rápido llegaban libros de Europa a Cusco que a Lima. Y en Cusco había todo un grupo intelectual muy importante y también artístico. Ya, eso hay que considerar para vuestro trabajo. Otra de las cosas que hay que considerar es la crisis del 29. La crisis del 29 se refleja en muchas de las obras. Por ejemplo, hay un indigenismo que a inicios de siglo es muy radical, y se parece mucho a muchas de las obras y pinturas de algunos autores actuales que son radicales. Cuando ustedes hacen las comparsas por la fiesta del Cusco, se ven muchas arquitecturas o construcciones radicales de ustedes, muy radicales, ¿ya? Y entonces la crisis del 29 también se refleja en el arte. Muchas de las obras de la crisis se reflejan en las obras del arte indigenista o el arte social de inicios de siglo. ¿Qué es la crisis del 29? Sociológicamente hablando, es cuando pones la canasta de los huevos en solo una actividad económica, que es la agroexportación. Entonces, cuando la agroexportación cae, porque cae la economía de Wall Street en Norteamérica, y esta economía mantenía a toda Europa, era la que mantenía nuestra economía, cae esta economía y cae todo. Entonces también hay un arte de la crisis, del 29, ¿no? Se nota en muchos aspectos el arte de la crisis del 29. Luego también hay que ver el asunto del fascismo y el comunismo, ¿no? En el Perú se crean los grandes partidos de masas que van a organizar el Perú, y muchas de sus manifestaciones van a tener el cóndor de Chavín, los símbolos comunistas, el arte de propaganda política, ¿no?
Y como hay un vacío de poder, como no hay un grupo burgués fuerte, los comunistas empujan y los fascistas atacan. En el Perú se produce la primera guerra civil en el año 1932 entre las fuerzas democráticas, así como la guerra civil, y las fuerzas fascistas de Sánchez Cerro. Son fusilados muchos y desde ese entonces el ejército entra en política. Y el arte y muchas de las obras del Perú van a verse reflejados en este vacío de poder. Luego la Guerra Fría. Después de la derrota de Alemania, Japón e Italia, entramos en una Guerra Fría y también la estética en este momento se banaliza, se convierte en un asunto de mercadería. Y por otro lado, el arte llamado así soviético también banaliza el arte como propaganda. Tanto el arte chino de Mao Zedong como el arte de la URSS, la ex-URSS, ¿no? También tiene mucho que ver con el arte, todos estos aspectos. Hay también el arte narco de Botero, que en Colombia, ¿no es cierto?, que pone a los gordos, ahí los gordos significan la burguesía. Colombia tiene una burguesía enorme, terrible, que no le da paso, para nada le da paso a los campesinos, y genera una guerra entre media Colombia que se va con las FARC y con M-19 y otra Colombia que se va con la democracia. Y en este caos se produce los artes, el arte de la denuncia, el arte de Botero, el arte de muchos otros pintores colombianos y americanos que denuncian esta marginación. Y también muchos indigenistas se inspiran en esto. Y surge el narcotráfico, la coca. Aquí surge una economía negra que se llama el narcotráfico, pero Perú abastece de pasta básica de cocaína. Y los partidos políticos comienzan a entrar en una crisis de mafia. Entonces el arte también se expresa en eso. También se expresa el arte en lo que es hoy el arte que se llama, ¿no es cierto?, un arte conceptual, totalmente burdo, que nace justamente en la Guerra Fría, cuando pierde todo su connotación humana, la política y la sociedad, y se entra al arte banal, ¿no? Y así, ¿no es cierto?, podemos explicar también la actualidad, ¿ya? ¿No es cierto? Caramba, no logré compartir. ¿Vieron las figuras o no? No. No, profe. ¿Y por qué no No dicen hemos nada, visto pues? nada. ¿Y por qué no dicen nada? Yo estoy seguro de que están viendo las figuras y nada ustedes. Ay, carambas. Ya. De nuevo explico, ¿ya? De nuevo explico. Entonces, lo que los quería decir es lo siguiente, ¿no? Tenemos varias formas de comprender la historia contemporánea. Ahora está viendo las figuras, tienen que decirme, ¿se está viendo? ¿Sí? Sí, pues, profe, ahora sí se ven. Ahora sí, por sí favor. se ve, profe. Ya, tienen que decirme, pues, porque no sé, que a veces no sé qué ocurre, automáticamente se desconfigura y se corta. A veces yo programo y no. Por ejemplo, esto de las dos economías mundiales que se refleja en el arte. Mucho de lo que ocurre en la Guerra Fría ocurre en el arte hippie, en el arte pop, el arte nuevo, ¿no? El arte político, el arte de la propaganda, cómo se utiliza la propaganda como arte, el teatro, la pintura, ¿no? La música como arte, ¿no? En la guerra Fría, ¿no es cierto? La trova, el arte de la revolución. Indochina también, en la guerra de Corea y de Vietnam, se ven estos aspectos. En la fotografía, como arte y como representación del mundo, de todo el caos que ocurre, ¿no? La lucha armada, que también tiene su arte, los afiches, ¿no?
y el otro tipo de arte que se va generando a partir de los sucesos políticos sociales que hay en el Perú, ¿no? La economía china, la Guerra Fría y el Medio Oriente, el arte de la guerra en Medio Oriente, el arte de la crisis, ¿no? La reforma agraria que crea también un arte, que crea símbolos como Tupac Amaru, un arte de la revolución de Tupac Amaru, ¿no? La Guerra Fría, la coca, la distensión, el actual modelo económico, la perestroika que también crea su arte, ¿no? El arte de la pobreza, la corrupción. Entonces, así podemos nosotros ir yendo, ¿no es cierto?, viendo diferentes aspectos de la vida del mundo. ¿Les parece muy bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, de eso se trata el trabajo, de que ustedes detrás de cada obra de arte encuentren toda esta razón, toda esta forma. ¿Está bien? Todas estas explicaciones. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende clarito, clarito? ¿Ya? Entonces, les dejaría con este trabajo, ¿ya? Con el compromiso, por favor, Sí, profe. ya, María y Solana, de decirles a vuestros compañeros, les voy a entregar los celulares, todo, los incorporamos para que ya estemos completos, porque se van a atrasar y no sé por qué no están entrando y ya pues avanzar juntos todos y cualquier rato, por favor, me consultan, me llaman, me piden ya. Voy a armar las plataformas, ya, tanto para Croa como para Cerámica. Ahí voy a subir todos los libros, lo que vamos a usar, todo el material que a ustedes les va a servir. También a vuestros WhatsApp les voy a mandar, ¿está bien? La bibliografía, todo para que ustedes busquen vuestros artistas. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Está bien? Sí, Profe, profesor. gracias. Ya, perfecto. Entonces ahí les voy a poner el material, los libros, las indicaciones, el sílabus, todo. Estamos empezando accidentadamente porque no están viendo alumnos y bueno, ya no nos podemos perjudicar y avancemos, ya estén avanzando. No se olviden que el día 27, ya falta poco, tienen que entregar vuestro primer trabajo. ¿Está bien? El día 27, vuestros dos primeros autores. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Sí? Profe. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por favor, no se descuiden, avancen el trabajo y en todo lo que les pueda, todo les voy a apoyar. Ya, vayan pasándome los trabajos, si están avanzando un poquito, pásenme a mi WhatsApp, pasen al correo, todo en el correo y en la plataforma. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Quedamos en eso? ¿Sí? ¿Están ahí? Está bien, profe, sí, gracias. Perfecto, entonces quedamos en eso, ¿ya? Entonces nos veríamos el próximo martes a esta hora, por favor ya con todos completos y les suplico avancen el trabajo, les voy a estar recordando y vayan subiendo a la plataforma. En estos días, entre hoy y mañana, ya estoy armando vuestra plataforma, tanto de Croa como de Cerámica, para que estén ahí todos los trabajos y también les estoy enviando en el WhatsApp todos los insumos y el material de donde van a sacar vuestro trabajo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias, profe. A ver, ¿Ya? sí. Ya, entonces quedamos en eso. Ya, muy buenas noches y que les vaya muy bien. Un abrazo. Igualmente, profe, Gracias, gracias. profesor. Hasta Ya, la próxima. ya, perfecto. Entonces la próxima nos vamos hasta las 7. Ahora no puedo terminar porque estamos muy pocos todavía. Ya desde las próximas clases ya nos vamos a quedar hasta las 7. Ahora no valdría la pena porque de todas maneras se perjudicaría a nosotros. Tienen que venir los otros. Si no vienen, yo mucho voy a ver la manera de
de vuestros compañeros, ¿ya? María, Salomé y Solana, por favor, se esfuerzan en convocar a los chicos que no están aquí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Suerte con todos en el trabajo, ¿sí? Suerte, un abrazo. Chao, profe. Perfecto, nos vemos la Gracias, próxima. profe. Está bien, Gracias. profesor, yo les aviso. Ya. Un abrazo, ya, gracias con todo. Gracias, señoritas, gracias con todos. Gracias, señores. Hasta la próxima.